Vamos a hablar ahora sobre máximos y mínimos dentro de un compacto. Recuerden que teníamos un teorema que decía que si f es una función continua en un compacto, entonces f siempre alcanza un máximo y un mínimo. Eso quiere decir que hay un punto donde la imagen de ese punto es menor que todas las demás imágenes y un punto donde la imagen de ese punto es mayor que todas las demás imágenes dentro de ese compacto. ¿Ok? Entonces, la idea es cómo encontrar esos máximos y mínimos con la teoría de derivación, ahora que ya tenemos ciertos teoremas relacionados. Entonces, para eso, para encontrar máximos y mínimos, entonces se debe, uno, analizar el interior y dos, analizar la frontera. Eh, para analizar el interior, es analizar los puntos donde el gradiente es cero, ¿verdad? Analizar los puntos donde el gradiente es cero. Y para analizar la frontera tenemos dos opciones. Una es utilizar la fórmula o las fórmulas que definen a la frontera, o la otra forma es utilizar el método de Lagrange, que lo vamos a ver luego. Hoy vamos a hacer ejemplos con esta primera forma, que es utilizar las fórmulas directas de la frontera. Entonces, para eso lo más fácil es verlo con un ejemplo. Ejemplo, encontrar el máximo y el mínimo para la función f de xy igual x a la 2 más y a la 2 menos 2x menos 2y en la región x mayor o igual que cero, y mayor o igual que cero, y menor o igual que 3 menos x. Esta es una forma de describir regiones por medio de desigualdades. Ya eso es como para ir acostumbrarnos un poco también cuando veamos la parte de integración. ¿Cuál es esa región? El hecho de que diga x mayor o igual que cero quiere decir que estamos en la parte positiva de ese lado, ¿verdad? Esta es la parte de x es igual a cero. Entonces, x mayor o igual que cero es esta parte de acá. Eso es x mayor o igual que cero. Y mayor o igual que cero es la parte de arriba, incluyendo el eje, y mayor o igual que cero, ¿verdad? Entonces, considerando las dos cosas, x mayor o igual que cero y y mayor o igual que cero, entonces, de momento tenemos esta región de acá. Y por último, tenemos y menor o igual que 3x. Esa recta es esta de acá, y y menor o igual que eso es todo lo que está debajo de esa recta. Entonces, básicamente tenemos lo que está en este cuadrante y lo que está debajo de esta recta. Entonces, en otras palabras, tenemos una región triangular. Esa es la región sobre la cual estamos trabajando. Vamos a dibujar esa región. Sería algo como así.
algo así. Entonces, aquí sería 3, aquí sería 3. Esa es la región en la cual estamos trabajando, que es cerrada y acotada y por lo tanto es un compacto. Ahí la frontera está dada por tres curvas distintas. Esta es la curva y igual 0, esta es la curva x es igual a 0 y esta es la curva y es igual a 3 menos x. Es decir, este segmento de acá tiene esta ecuación, este segmento de acá tiene esta ecuación y este segmento de acá tiene esta ecuación. ¿Ok? Entonces, para resolver este problema tenemos que hacer los dos pasos que les mencioné. Primero es ver el interior del conjunto. Y para analizar el interior del conjunto utilizamos el teorema de que si yo tengo un punto interior y hay un máximo y un mínimo, las derivadas valen cero. ¿Verdad? Recuerden que la parte de derivar e igualar a cero y resolver solo cuenta para puntos en el interior del dominio. Entonces, para el interior del conjunto buscamos puntos tales que el gradiente de f es igual a cero en esos puntos. Entonces, es el proceso que hemos venido haciendo. Nada más que hay que fijarse que realmente los puntos que obtengamos caigan en el interior o si obtenemos varios puntos, necesitamos solamente los que caen en el interior. Entonces, la derivada de f con respecto a x en este caso es 2x menos 2. Derivada de f con respecto a y es 2y menos 2. Necesitamos encontrar cuándo eso vale cero y eso me da una solución directa, ¿verdad? Me dice que x igual a 1 y y igual a 1. Es el punto 1, 1. Tenemos el punto crítico 1, 1. Y vean que está en el interior. Está en el interior del dominio. ¿Verdad? Una forma de ver que está en ese conjunto es que cumple estas desigualdades, ¿verdad? X es mayor o igual que cero y y es mayor o igual que cero, ¿verdad? X es uno y y es uno. Y y es uno es menor o igual que 3 menos x, que es 2, ¿verdad? Y si uno lo hace acá, ¿verdad? El punto 1, 1 queda como por acá. Ese es el punto 1, 1. ¿Ok? No me va a interesar de momento clasificarlo porque hay una ventaja de trabajar con un conjunto definido y es que los puntos críticos que obtengamos, esos son los posibles máximos y mínimos. Entonces vamos a dejar ese punto de momento ahí. No lo vamos a clasificar, aunque ustedes pueden clasificarlo, ¿verdad? Voy a ponerlo como una nota. No es necesario clasificarlo, ahorita vamos a ver por qué. No es necesario clasificarlo, pero en este caso, la matriz jacobiana en un punto XY arbitrario, tenemos derivada de x con respecto a x dos veces, derivada de f con respecto a x dos veces es 2, aquí es 2, las derivadas mixtas son cero. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que el delta uno es igual a 2, delta 2 es igual a 4. Entonces hay un máximo, perdón, hay un mínimo, en uno uno hay un mínimo relativo. Ese mínimo es relativo, entonces no necesariamente es el mínimo de la función.
Por eso no nos sirve mucho clasificarlo, porque la hora de clasificar solo nos dice si es mínimo relativo o máximo relativo. Pero entonces dejemos esa nota ahí por aparte. Eh, Ese es el único punto que nos salió en el interior en este momento. ¿Qué sigue ahora? Sigue analizar la frontera. ¿Cómo podemos hacer eso de analizar la frontera? La frontera está conformada por tres ecuaciones. La idea es utilizar esas tres ecuaciones en la fórmula de la función. ¿Ok? Entonces, la frontera son tres segmentos. Entonces, vamos a ir por partes. El primer segmento es el segmento de abajo, que tiene ecuación y igual a cero. Este segmento tiene ecuación y es igual a cero. Y el x varía entre cero y 3. Eso es importante. ¿Verdad? Este segmento de acá tiene ecuación y igual a cero, pero y igual a cero me representa toda esta recta. Entonces es importante delimitar que solo estoy interesado en la parte que está entre cero y 3. ¿Ok? Entonces consideramos eso en la función. En la función, si yo meto eso, y igual a cero, ¿verdad? Aquí lo que estoy es metiendo en la función la ecuación y igual a cero. La función se transforma en, recuerden que la función era x a la 2 más y a la 2 menos 2x menos 2y. La función se transforma en x a la 2 menos 2x. ¿Ok? Eso es una nueva función, pero ahora eso es una función de una variable. Es una función de una variable. Pero lo que quiere decir esto es que la función, cuando está sobre esta frontera, se comporta como una función de una variable. Entonces yo puedo derivar con respecto a x eso e igualar a cero. Eso sería 2x menos 2 igual a cero. Eso implica que x es igual a 1. Entonces tenemos el punto 1, 0, porque estamos en el caso y igual a cero. Ahora, siempre que analizamos una función de una variable en un intervalo, hay que considerar los extremos. Los extremos del intervalo son el punto 0, 0 y el punto 3, 0. Esto siempre pasa cuando yo tengo una función de una variable en un intervalo. Esto viene de cálculo en una variable, ¿verdad? Uno deriva igual a cero, pero también tiene que considerar los puntos extremos del intervalo. Entonces, de este caso me salieron tres puntos. Vamos con el segundo segmento. Voy a considerar este de acá, el segmento vertical. Este segmento tiene ecuación x igual 0, tiene ecuación x igual 0 con el y variando entre 0 y 3. Muy parecido al anterior. Entonces, en la función, metiendo x igual a 0, f de 0y, aquí me queda lo mismo, pero en términos de y.
derivo con respecto a y, eso es igual a 2y menos 2, y si igualo eso a cero, eso implica que y es igual a uno. ¿Verdad? La idea es que cuando uno mete la ecuación de la frontera dentro de la función, uno está reduciendo la dimensión, ¿verdad? Porque uno está, la ecuación de la frontera básicamente me permite despejar una variable en términos de las otras. Entonces, yo puedo básicamente dejar todo en términos de una sola variable. Ok, entonces de ahí obtengo el punto. Aquí estamos en el caso de x igual a cero, sería el punto 0,1 y como siempre necesitamos, voy a escribirlo aquí porque estamos considerando esa función con y entre cero y 3. Los extremos de la función son los puntos 0,0 que ya nos había salido y 0,3. Aquí voy a escribirlo también que estamos considerando esa función en el dominio 0 menor o igual que x menor o igual que 3. Y por último, el tercer segmento de la frontera es la recta inclinada que tenía ecuación y es igual a 3 menos x. Y de nuevo el dominio lo puedo ver como que el x está variando entre 0 y 3. Vean que es y en términos de x y estoy diciendo para cuáles valores de x. ¿Verdad? X estaba entre 0 y 3. Entonces hacemos exactamente lo mismo en la función. Yo escribo x y en lugar de y es 3 menos x. ¿Verdad? Aquí lo que estoy haciendo es metiendo 3 menos x acá. Eso sería x a la 2 más 3 menos x a la 2 menos 2x menos 2 veces 3 menos x. Y esto es lo mismo que x a la 2 más 9 más x a la 2 menos 6x menos 2x menos 6 más 2x. Entonces eso queda 2x a la 2. Eh, Vamos a ver. 2x a la 2. Me queda con x, me queda menos 6x. Y constantes me queda más 9 menos 6 más 3. Creo que eso está bien. Menos 6 más 9 ajá. Más x a la 2 menos 6x, menos 2x, aquí más 2x. Ok, derivo esa función de una variable que me queda. Y esto sería igual a 4x menos 6. Y eso es igual a cero. Eso implica que x es igual a 3 medios. Y estamos en el caso y es igual a 3 menos x. Y es igual a 3 menos 3 medios y es igual a 3 medios. O sea, obtenemos el punto 3 medios, 3 medios. Y los extremos, aquí me van a salir puntos que ya teníamos antes. Entonces, los puntos son 0,3 y 3,0. ¿Ok? Entonces tenemos una colección, ya tenemos todos los puntos este, a considerar. El primero que nos salió es el único punto que salió en el interior, que es el punto 1,1. 1,1, luego nos había salido el punto 1,0, 0,1, 1,0, 0,1. Luego tenemos el punto 3 medios, 3 medios. Y por último los extremos, que son 0,0, 0,3 y 3,0. Entonces tenemos una cantidad grande de puntos, que son los puntos, ese es el punto en el interior y todos estos son los puntos posibles en la frontera, ¿verdad? Todos estos son los posibles puntos críticos en la frontera.
Eh, Ahora, lo que facilita las cosas acá es que estos son los únicos candidatos a ser máximos o a ser mínimos, ¿verdad? Porque sabemos que si el máximo o el mínimo está en el interior, las derivadas tienen que ser cero. Entonces, este es el único punto en el interior donde las derivadas tienen que ser cero. No existe otro punto en el interior donde puede haber máximo o mínimo, porque si no el teorema diría que las derivadas dan cero y es solo este punto y las derivadas dan cero. En los extremos aplicamos la teoría de una variable, básicamente, porque, por ejemplo, aquí, o en esta función, por ejemplo, el único punto que puede ser máximo o mínimo de esta función es este punto, porque la derivada vale cero, o los extremos del intervalo, ¿verdad? Entonces estamos agotando todas las posibilidades. Ahora, ¿qué es lo que facilita las cosas? El hecho de que, como entre estos puntos está quién es máximo y quién es mínimo, entonces es tan fácil como evaluar todos los puntos y ver cuál da más y ver cuál da menos. ¿Verdad? Por ejemplo, podemos sacar f de 1, 1. Recuerden que la función era x a la 2 más y a la 2 menos 2x menos 2y. Entonces eso es 1 más 1 menos 2 menos 2. Entonces eso es, eso es menos 2. F de 0 1 y f de 1 0 deberían dar lo mismo porque es simétrica la función. Eh, Esto es 1 menos 2, quiere decir que eso da menos 1. Estos dos dan menos 1. Luego tenemos f de 0 0 que da 0. F de 0 3 y f de 3 0 deberían dar lo mismo. De nuevo, porque la función es simétrica en x y y. Y eso sería 3 a la 2 9 menos 2 menos 6 eso debería dar 3 y 3. Y por último, f de 3 medios, 3 medios. Esa es un poco más complicada, voy a calcularlo acá. Sería 3 medios a la 2 más 3 medios a la 2 menos 2 por 3 medios, menos 2 por 3 medios. Esto es lo mismo que 9 cuartos más 9 cuartos menos 3 menos 3. Y esto es igual a 9 medios menos 6. Y eso es lo mismo que menos 3 medios. ¿Ok? Entonces ya tenemos el valor de la función en todos los puntos. Lo que dice que el mínimo de la función es menos 2 en el punto 1 1. Entonces, ese mínimo relativo que encontramos en el interior resultó ser un mínimo absoluto y el máximo es el que dio más de todos estos estrés, ¿verdad? El máximo es 3 y se alcanza en dos puntos, de hecho, eso no es ningún problema. En los puntos 0 3 y 3 0. ¿Verdad? Recuerden que el mínimo de la función es el mínimo valor que toma, ¿verdad? En este caso, la imagen de 1 1. El punto en el que se alcanza es 1 1. El máximo de la función es 3, ¿verdad? Es solamente un máximo y se alcanza, hay dos puntos para los cuales se alcanza ese máximo, ¿verdad? En 0 3 y en 3 0. Este punto es bajo, pero este es mucho más bajo. Entonces, ese es el razonamiento, ¿verdad? Es mucho más sencillo hacerlo aquí porque basta con evaluar. De nuevo, esto solamente funciona para compactos. Voy a mostrarles la gráfica de esa función. Esta es la función. Lo que está en gris es el dominio, ¿verdad? De la función. La función es el manto ese verde. Entonces, vean que en el punto en el interior se alcanza un mínimo. Ese sería el punto 1 1 donde se alcanza ese mínimo. Y
en estas esquinas, la de acá y la de acá, es donde se alcanza el máximo. Ahí es donde se alcanza el máximo de la función, ¿verdad? Entonces se alcanza en dos puntos. Pero vean que si yo esta función la dejara libre, si la dejara este, sin, sin restricciones, en todo R2, pareciera que es como una parábola y que crece, ¿verdad? Pero a la hora de cortarla, a la hora de considerar solo el dominio triangular, va a haber un punto máximo acá, ¿verdad? O sea, si yo la dejara sin restricción, crecería en todas direcciones, pero a la hora de cortarla, queda un máximo en esos dos puntos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Voy a trabajar otro ejemplo. Voy a pasarme de nuevo a la tablet. Voy a trabajar un ejemplo un poco distinto, pero la misma idea. Sería encontrar el máximo y el mínimo para la función f de xy igual 2xy menos uno menos x a la 2 menos y a la 2 a la 3 medios en la región eh, x a la 2 más y a la 2 menor o igual que uno. La región es un círculo de radio uno, ¿verdad? Y eso es compacto. ¿Ok? Sería esa la región. Vamos a hacerlo mejor así. Esa es la región, un círculo de radio uno. Círculo cerrado, ¿verdad? Por el hecho que aquí está menor o igual, entonces es compacto. Aquí la ventaja es que, bueno, vamos a poder usar una única ecuación para la región y meterlo aquí simplifica bastante las cosas. Pero primero vamos a analizar el interior. Vamos a analizar el interior del conjunto. Y para eso utilizamos la teoría que tenemos y derivamos e igualamos a cero. En este caso, la derivada de f con respecto a x es 2y menos, aquí la derivada es un poco más complicada, ¿verdad? Pero sería 3 medios, uno menos x a la 2 menos y a la 2 a la 1 medio, por la derivada de lo de dentro, que es menos 2x, y la derivada con respecto a y sería 2x, lo mismo, pero con respecto a y. Ok, entonces tenemos eso. Voy a simplificar un poco las ecuaciones. Entonces eso me queda 2y. Vean que este 2 se cancela con este de acá, ¿verdad? Entonces me queda 2y más 3x. Voy a cambiar ese un medio por una raíz.
Y aquí me queda al revés, 2x más 3y, raíz cuadrada de 1 menos x a la 2 menos y a la 2. Y tenemos que resolver cuando esas dos cosas son cero. ¿Ok? Voy a ponerles ecuación uno y ecuación 2. Eh, la ecuación uno, bueno, veamos que las dos ecuaciones son como simétricas, ¿verdad? Son simétricas en términos de x y y. ¿Ok? Entonces, el... aquí podemos hacer varias cosas, ¿verdad? Podemos cancelar cosas, podemos multiplicar cosas para que se cancele esta parte fea, podemos restarlas y se puede factorizar. Hay varias cosas que se pueden hacer acá. Entonces, una de las cosas más fáciles que podría hacer acá es multiplicar la primera ecuación por y y la segunda por x y restarlas para que se cancele toda esta parte, ¿verdad? Y me van a salir varios casos. Vean que si yo considero eh, y por la primera ecuación menos x por la segunda ecuación, obtengo 2y a la 2 más 3xy por raíz cuadrada de 1 menos x a la 2 menos y a la 2 menos 2y a la 2, pero menos 2x a la 2 menos 3xy raíz cuadrada de 1 menos x a la 2 menos y a la 2. Eso es igual a 0 menos 0. Pero esto cancela toda esa parte que tiene la raíz, al menos de momento. Entonces me queda 2y a la 2 menos 2x a la 2 es igual a 0, de donde me sale y a la 2 menos x a la 2 es igual a 0. O sea, me sale y menos x por y más x igual 0. De donde tenemos dos casos, y es igual a x o y igual menos x. Vamos a considerar el caso uno. Caso uno es y es igual a x. Si yo pongo y es igual a x, puedo sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones y me dan lo mismo. Vea que las dos ecuaciones son similares. Entonces, en la ecuación uno, por ejemplo, obtengo 2x más 3x por raíz cuadrada de uno menos 2x a la 2 es igual a 0. ¿Ok? De ahí, bueno, de ahí puedo factorizar el x. X por 2 más 3 raíz cuadrada de uno menos 2x2 es igual a 0. De ahí me salen dos casos. X es igual a 0 o 2 más 3 raíz de uno menos 2x2 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, eh, esta parte de acá no tiene solución, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada siempre se toma positiva. Aquí esta parte no tiene solución, pues la raíz cuadrada de algo siempre es mayor o igual que 0.
Entonces aquí tengo una suma de dos cosas, tengo algo que es mayor o igual que cero y algo positivo que dan cero, entonces esta parte no puede tener solución. Entonces en ese caso tenemos el punto, solamente el caso cero. Y estamos en el caso y igual a x, ¿verdad? Entonces solamente me sale un caso. El, bueno, ese es el primer caso. El caso 2, y es igual a menos x. Si sustituyo en la ecuación uno, obtengo, la ecuación uno es esta de acá, obtengo dos x menos 3x, ¿verdad? Que estoy sustituyendo, bueno, puedo sustituir en la 2 pero es lo mismo, ¿verdad? Raíz cuadrada de uno menos x a la 2 menos, perdón, aquí sería lo mismo, menos 2x2 igual cero. Vean que aquí queda igual 2x2 porque si yo elevo x o menos x al cuadrado queda lo mismo, ¿verdad? Lo único que cambia es el signo de acá. Voy a poner aquí que estoy sustituyendo en 2, ¿verdad? Se puede hacer en cualquiera de las dos, la diferencia es un menos en ambas, ¿verdad? O sea, queda menos, menos más y la otra queda más menos, pero la ecuación es la misma. Entonces ahí de nuevo puedo factorizar, me queda eso, pero ahora esta parte de la raíz sí tiene solución. Entonces de aquí me sale el caso, x es igual a cero o 2 es igual a 3 raíz de uno menos 2x2. Entonces de aquí tengo x es igual a cero o de aquí me va a salir, vamos a ver, puedo, 2 tercios es igual a raíz cuadrada de uno menos 2x2. Si elevo al cuadrado me sale 4 novenos es igual a uno menos 2x2. De ahí me sale que 2x2 es igual a 5 novenos. X2 es igual a 5 entre 18. O sea que x es igual a más menos raíz de 5 entre 18. Es un número medio feo, pero eso es lo que da. Entonces de ahí me salen varios puntos críticos, me salen tres. Me sale el 0, 0 que ya lo teníamos y me sale el raíz de 5 entre 18 menos raíz de 5 entre 18 porque estamos en el caso y igual menos x y me sale el punto menos raíz de 5 entre 18 raíz de 5 entre 18. Entonces tengo tres puntos críticos que salen del interior. Pueden corroborar todos los puntos, todos los puntos están en el interior. Y recuerden que el interior tiene ecuación x a la 2 más y a la 2 menor estricto que uno porque es el interior de la bola unitaria. Entonces, si ustedes elevan x a la 2 más y a la 2 aquí quedan eh, 5 entre 18 más 5 entre 18 queda 10 entre 18, ¿verdad? Entonces es menor que uno. Todos estos puntos están en el interior. En la frontera va a ser un poco más fácil porque la frontera tiene ecuación x a la 2 más y a la 2 es igual a uno, ¿verdad? La frontera eh, es exactamente la circunferencia, que es donde es igual a uno. Entonces, si yo meto eso en la función,
Si yo meto la ecuación de la frontera en la función considerando la ecuación de la frontera, me va a quedar f de xy es igual a, porque si yo meto la frontera acá, todo este término que tiene la raíz se desaparece, entonces me queda solo esta parte acá, 2xy. Eh, ok, ahora, para reducir esto un poco, uno puede decir que, que la frontera es y es igual a más menos raíz cuadrada de uno menos x al cuadrado. Entonces, uno tiene dos casos, f de x raíz de uno menos x al cuadrado y f de x menos raíz de uno menos x al cuadrado. En este caso me queda 2x raíz de uno menos x al cuadrado, 12 menos 2x raíz de uno menos x al cuadrado. Uno es el negativo del otro, entonces con solo analizar uno, el otro da lo mismo, pero con un menos. ¿Ok? Entonces, ahora, optimizando esta función, optimizando estas funciones, y bueno, algo importante es que el x está entre menos uno y uno, porque básicamente estamos tomando las dos mitades del círculo, la mitad de arriba acá y la mitad de abajo acá. Entonces el x está entre menos uno y uno. Optimizando estas funciones para no hacer todo el cálculo, eh, obtenemos, obtenemos los puntos uno entre raíz de 2, uno entre raíz de 2, menos uno entre raíz de 2, menos uno entre raíz de 2, menos uno entre raíz de 2, uno entre raíz de 2 y uno entre raíz de 2, menos uno entre raíz de 2. O sea, aquí lo que tienen que hacer es derivar esto, igualar a cero, sacar los puntos críticos, etcétera. Hay que considerar los extremos también. Los extremos, en ese caso, son los puntos menos uno 0, 1, 0. ¿Ok? Entonces tenemos un montón de puntos. Tenemos estos tres puntos que son los puntos del interior y tenemos todos estos puntos de frontera. Evaluando, de nuevo no voy a hacer el cálculo acá. Evaluando tenemos que el mínimo se alcanza en el punto 0, 0 y es f de 0, 0 igual a 1, perdón, menos 1. Cuando uno evalúa la función, en f de 0, 0 solo sobrevive este 1 y con este menos queda menos 1. Y el máximo se alcanza en los puntos 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, menos 1 entre raíz de 2, menos 1 entre raíz de 2. Y es la imagen de eso que es 1. Bueno, la imagen de los dos puntos da lo mismo, ¿verdad? Si ustedes meten 1 entre raíz de 2 menos, o sea, si meten eso, como ambos tienen el mismo signo, esto queda positivo, aquí no importa el signo, ¿verdad? Entonces en todo da lo mismo. Entonces ese es
ese es el resultado, ¿verdad? Aquí me faltan los cálculos, pero la idea es que se trabaja de esa forma. Y para terminar, voy a compartirles el gráfico de esa función. Sería esta de acá. Básicamente, el mínimo es ahí en el punto 00. Ahí se nota un poquito, ¿verdad? Bueno, no se nota tanto, pero no parece, pero el mínimo debería ser este punto 00, es más bajo que estos dos de acá, y el máximo se alcanza en dos puntos, estos dos puntos de acá. Entonces, esa es la idea de optimizar en compactos.